¿Qué tal? ¿Cómo andan, alumnos y alumnas? En este video vamos a hablar y a desarrollar el tema de la revolución en el Virreinato del Río de la Plata del 25 de mayo de 1810, lo que llamamos la famosa Revolución de Mayo, una de las fechas más celebradas en actos escolares y más festejadas por la población en Argentina, en nuestro país. ¿Por qué? Porque fue el primer paso hacia lograr la independencia de España. La independencia respecto de nosotros como colonia respecto a España fue un proceso que duró aproximadamente 10 años, entre 1810 y 1820. ¿No? La independencia definitiva nosotros las conocemos como en 1816, pero el inicio del proceso se da con la Revolución de Mayo y el primer gobierno patrio en la colonia del Virreinato del Río de la Plata. Bueno, las preguntas son: ¿cómo se originó? ¿Cómo se comenzó a pensar en la idea de desarrollar una revolución para independizarnos? Bueno, para eso vamos a ir a España. Bien, ¿qué era lo que estaba sucediendo en España? A principios del siglo XIX, en Europa se estaba dando la expansión del Imperio francés tras la Revolución Francesa. Y Napoleón Bonaparte, el líder del Imperio francés, lo que pretendía era llegar hasta Portugal. Y para eso tenía que atravesar España. Acá tenemos una foto de Napoleón. Bien, ¿qué fue lo que sucedió? El pueblo español se negó, desde los reyes hasta los españoles mismos, a ceder el paso al ejército francés. Entonces lo que hizo el emperador de Francia fue convocar a Carlos IV y a su heredero Fernando VII, porque entre ellos había un conflicto sobre quién tenía que estar a cargo del trono español. Los convocó a Francia para tratar de solucionar ese conflicto. Y aprovechó la ocasión para encarcelar a los dos y poner a su hijo José Bonaparte como rey de Francia. Rey de España, perdón. Bien, el pueblo español lo rechazó, el ejército ingresó igual al territorio español. Acá vemos un famoso cuadro de Goya, en la cual se ve al ejército francés fusilando a prisioneros españoles que se habían negado y habían luchado por rebelarse ante el ejército francés. Bien. ¿Por qué? Porque los españoles lo que hicieron fue, en vez de obedecer al rey José Bonaparte, organizaron juntas de gobierno, lo que llamó las famosas juntas de gobierno, para gobernar en nombre del rey. Es decir, como el rey estaba prisionero, las juntas eran las que tenían la autoridad. Y obviamente que José Bonaparte no tenía ganas de aceptar esto. Bien. Bueno. Ahora, ¿cuál era la situación en el Río de la Plata? ¿Quién gobernaba en el Río de la Plata? Ahí gobernaba el virrey. El virrey era la autoridad, digamos, delegada del rey. El rey delegaba el poder en el virrey. Y en este caso al virrey no le quedaba otra posibilidad que obedecer a la Junta. No iba a obedecer al rey francés José I. Bien. Pasa 1808, 1809, el conflicto en España continúa, Napoleón comienza a derrotar a los españoles y a cerrar las juntas que había en todas las ciudades en España. Y hacia enero de 1810 lo que sucede es
la última junta, la más importante, que era la Junta de Sevilla, cae derrotada por el ejército francés. Entonces ahí ya el virrey no tenía, digamos, no tenía a quién obedecer. O sea, a quién iba a responder, porque la última autoridad, que era esa Junta de Sevilla, había caído bajo manos de el ejército francés. Y acá en la colonia no querían los virreyes ni las autoridades del cabildo, que era el órgano de gobierno, obedecer a José I, ¿no? Bien. Entonces, acá en Buenos Aires, en el virreinato, comienza a organizarse, se empieza a movilizar toda la población y las autoridades, y comienzan a ver la posibilidad de formar un gobierno interno propio, una junta propia que se gobierna a sí misma, que no responda digamos, que responda al rey prisionero hasta que el rey, digamos, sea liberado. Bien, pasa, bueno, febrero, marzo, abril, hasta que finalmente se decide convocar desde el cabildo. Acá tenemos imágenes del cabildo, ahora les voy a explicar cuáles son. Se decide convocar a todos los vecinos, digamos, y a la gente relacionada con el gobierno, para hacer como una especie de asamblea y deliberar qué tipo de junta de gobierno se iba a organizar en Buenos Aires. Una cosa nueva porque no representaba ya ni a la Junta de Sevilla ni al ejército francés, menos obviamente al gobierno francés, pero sí iba a representar a los reyes de España. Bien. Entonces el dilema fue quiénes iban a formar esa junta. Y había dos grupos, básicamente. Uno eran los españoles peninsulares, nacidos en España, que obedecían directamente a Europa y partidarios del virrey. Y por otro lado había un grupo de criollos, es decir, también españoles, porque en ese momento eran todos españoles, nacidos en la colonia, acá en el virreinato, que querían formar una junta propia. Bueno, el 22 de mayo se hace la primera elección y se decide formar una junta con la mayoría de españoles, gobernada por un español y con mayoría de miembros españoles. Bien. Entre el 23 y el 24, los criollos no reconocen a esa junta y convocan para el 25 de mayo la formación y elección de una nueva junta. Esta sí formada toda por criollos, ¿no? Acá tenemos las imágenes del cabildo. La primera es una imagen, es una pintura que representa a la gente en la época del 25 de mayo de 1810. Y la segunda es una foto, una de las fotos más viejas de la historia de Argentina, de 1852. Ya bastante borroneada, pero bueno, es la imagen por ahí hasta fotográfica más antigua que tenemos del cabildo, ¿no? Ese famoso cabildo que se ve. Bien, y ahora pasamos bueno, acá tenemos una pintura sobre la famosa junta, la organización de la junta, y acá tenemos a los miembros de la primera junta gubernativa de esa época es presidente Saavedra, y después tenemos los vocales, secretarios Moreno y Belgrano, y todos los vocales, ¿no? Esos miembros de la junta que se estudia generalmente en la escuela primaria. Bueno, estos es el primer gobierno, desde su presidente hasta los vocales y secretarios, en las cuales todos son criollos, o sea, son todos nacidos acá en el territorio del virreinato del Río de la Plata. Bien. Bueno, y acá tenemos el primer conflicto que se da dentro de el virreinato, ¿no? Porque la revolución del 25 de mayo fue en Buenos Aires.
lo que había que hacer era expandirla a las ciudades del interior. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema que había era que había dos opciones, dos líneas internas dentro de la Junta de Gobierno. La moderada, presidida por Cornelio Saavedra, vamos a poner acá, Cornelio Saavedra, y la más radical y revolucionaria, dirigida por Mariano Moreno. Saavedra lo que quería era convencer a las ciudades del interior, que en su mayoría respondían a los virreyes, no eran muy, no tenían mucha influencia de los criollos, y lo que quería Saavedra era negociar pacíficamente con ellos para lograr la obediencia al virreinato del Río de la Plata, ¿no? Dejar que tengan su propia autonomía todos los cabildos de las otras ciudades de las provincias, a cambio de que respeten la decisión del Río de la Plata. En cambio, Mariano Moreno lo que pretendía era ir con todo el ejército directamente con todo el ejército de Buenos Aires, en su mayoría formada por criollos, milicias ni siquiera eran un ejército profesional en aquella época, y forzar y obligar a todas las provincias a adherirse a la revolución. O sea, adherirse a la Revolución de Mayo, y en que todas las ciudades del interior se organicen juntas con miembros criollos. Bien. Bueno, este conflicto, más allá de no tuvo solución y siguieron, digamos, las dos líneas. Acá vemos un pequeño mapa en el cual se ve el primer recorrido, no se nota bien, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo para verlo, sobre las campañas, una hacia el Paraguay y otra hacia el norte, para llevar a cabo la información y la propuesta de obediencia al primer gobierno patrio del virreinato del Río de la Plata. Bien, y así finaliza, digamos, el primer capítulo de este proceso revolucionario, en el cual concluimos que el 25 de mayo de 1810 lo que pasó fue la formación de un primer gobierno patrio. Cuando digo patrio me refiero a que sus miembros, la actualidad de sus miembros eran criollos que no respondían directamente a España. Aún así, el acta de la Revolución del 25 de mayo se firmó un gobierno en nombre de Fernando VII, el rey de España. Pero ya se había dado el primer paso de ubicar en las autoridades de ese cabildo de Buenos Aires a hombres que habían nacido en nuestro territorio. Por lo tanto, se puede considerar que fue el primer paso hacia la independencia. Así que, bueno, después en un video posterior vamos a continuar explicando el proceso de este revolucionario. Bueno, espero que les haya servido y que les sean útiles estas explicaciones. Un abrazo para todos.